Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Ya después del video anterior, cuando lo comentábamos el domingo pasado, quise enfatizar algo que es muy importante de mantener vigente en nuestros pensamientos. Somos barro, y el barro es imperfecto y es débil. Por eso cuando alguien de entre nosotros sufre una fractura, no podemos olvidar que a cualquiera de nosotros nos pudo pasar. Y entonces, cuando trabajamos para cuidar el nombre de Cristo, el testimonio de la iglesia del Señor y la salud de la congregación, no es en desprecio de quien falló, sino por amor también a él o a ella. Y no es que amamos el barro, pero amamos el barro que Dios amó. Amamos el barro que Dios levantó para comenzar su obra. Y en ese momento, cuando el pecado del barro es expuesto, cuando la maldad es traída a la luz, y el barro se avergüenza de serlo y se arrepiente de serlo, apreciamos con asombro la gracia de Dios en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y en un mismo paisaje, por decirlo así, podemos apreciar al barro y lo despreciable que es y lo valioso que es el tesoro en él. Y podemos deleitarnos en cómo lo vil es usado para almacenar perdón y gracia y vida eterna. Es un momento en que lo sucio y lo puro están uno al lado de lo otro, donde la muerte y la vida, la luz y las tinieblas, lo más alto y lo más bajo, salen en la misma toma y solo por la gracia de Dios, como cuando David dice que Dios extendió su mano y lo sacó del lodo cenagoso. Es uno de esos momentos. Esto nos va a ayudar como fondo para entender 2 Corintios 3. Leamos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Pablo se refiere a documentos que expedían algunos personajes reconocidos dentro de la iglesia para dar a conocer a alguien o algo a otras comunidades. En 1 Corintios 16 habla de darle cartas a algunos de Corinto para enviarlos a Jerusalén. Pero aquí les dice: ¿necesito yo que alguien me dé una carta para que ustedes sepan quién soy? ¿Necesito que alguien les explique que Dios me llamó a ser apóstol? ¿Necesito ponerme a hablar de mí mismo? ¿Necesitan leer una carta acerca de mí? Y luego les dice: ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Ahora, esta frase en particular me desconcierta, porque parece decirnos: ustedes son la evidencia de mi trabajo. Pero qué ejemplo vino a utilizar Pablo, hombre. La iglesia de Corinto. Yo hubiera dicho: miren a los de Éfeso, miren a Timoteo, miren a los de Colosas o a los de Filipos. No, Pablo les dice: mírense, ustedes, los de Corinto, son mi carta. Esa iglesia tan desordenada. Y son una carta, dice, conocida y leída por todos los hombres. Hace años estaba en un congreso de pastores y líderes y un orador estaba hablando con un hombre que yo pastoreaba. La conversación era fluida, era interesante y lo sé porque yo estaba escuchando a unos 2 metros. Y el orador le dice: oye, sí sabes mucho de la Biblia, ¿quién es tu pastor? No, hombre, yo quería que eso lo hubiera dicho al micrófono en plena conferencia. El problema es que había también ahí otro, digamos, entre comillas, hermano que también yo pastoreaba. Y ese era un monumento a todo lo que un cristiano no debe ser. Y se le ocurre meter su cuchara y decirle al orador: la mera verdad, yo nunca leo la Biblia y casi nunca oro. No me gusta, me aburre. Me duermo en la predicación y voy a la iglesia casi a fuerzas. Y el orador le pregunta: ¿quién es tu pastor? Y nunca había disfrutado tanto que alguien llegara a interrumpir una conversación como esa vez. Llegó otra persona, se llevó al orador y me alegró el día porque no quería que nadie me relacionara con ese vándalo espiritual. Y luego Pablo dice esto: ustedes, los de Corinto, son mi carta de presentación.
Pero es que Pablo sabe que no se trata de lo que él haga o de lo que los de Corinto hagan, sino de lo que Cristo haga en ellos. Que como dijera a los de Filipos, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No solo se trata de dónde están, sino a dónde van a llegar. Y lo dice con confianza porque sabe quién los lleva de la mano, sabe quién está trabajando en ellos. Y por esa confianza Pablo puede decir: ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y agrega: siendo manifiesto que son carta de Cristo. No son mi carta, son una carta de Cristo redactada por nosotros. Cristo se encarga del contenido de ustedes. Yo solo soy el escribano. Él dicta, yo escribo. Y lo que los hace especiales no es que yo participé escribiendo, sino que el contenido de ustedes fue dictado por el Hijo de Dios. Somos barro, pero a Él le plació usarnos para depositar un tesoro. Y luego les hace entender que esa carta que son ellos no es una carta ordinaria escrita con tinta, que son una carta especial porque fueron escritos con el Espíritu del Dios vivo. Y luego les dice que esa carta no fue escrita en tablas de piedra. En griego dice plag, de donde viene placas. Ustedes no son una carta escrita en placas de piedra, sino en placas de corazones de carne, dice en griego. No son de piedra, sino de corazones de carne. Dios no escribe en la piedra cuando nos construye, sino en nuestro corazón de carne. Y somos carne, pero nuestro corazón carnal es tocado por el dedo de Dios que comienza a escribir en nosotros. Y aunque la carne sigue siendo carne, ya hay algo especial en ella. No es ella, es decir, no es la carne, sino que es que la palabra de Dios ha sido estampada en ella. Y esa carne humana, perecedera, es conducida, es formada, recibe vida de esa maravillosa palabra estampada en ella. Y cómo me emociona solo de imaginar esto. Sigamos leyendo. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Recuerden que Pablo está hablando que su trabajo como apóstol y de cómo los creyentes de Corinto son su carta de presentación. Pablo está hablando del trabajo de él y de los otros apóstoles y luego dice, no que seamos suficientes, en griego es giganotes, tener lo que se requiere, no que tengamos lo que se requiere en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. No se trata de nosotros, no es por Pedro, no es por Juan, no es por Pablo, tenemos lo que se requiere por Dios, el cual también nos hizo suficientes, giganotes, como ministros, como servidores de un nuevo pacto. Y aquí es donde el contenido de lo que el apóstol escribe cobra un giro interesante. Dice que son ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué habría necesidad de un pacto nuevo? ¿Será que el anterior es defectuoso? ¿Será que tenía errores? Así lo han entendido muchos, especialmente porque leen que este pacto nuevo es un pacto del Espíritu, no de la letra, y que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pongamos atención a dos cosas aquí. Por un lado, mantén en mente que Pablo dijo que él y los apóstoles eran ministros de un nuevo pacto, uno del Espíritu. Son ministros o servidores de un pacto del Espíritu. La segunda cosa a poner atención es que ese pacto nuevo no es un pacto de letra que mata, sino de espíritu que da vida. Estos dos asuntos mal entendidos han hecho que muchos tengan una postura de desprecio o al menos de desinterés hacia aquel, entre comillas, pacto viejo. Segunda a los Corintios 3, se refiere a lo narrado en Éxodo, capítulos 19 al 31. Israel ante el Sinaí, donde Dios les dio lo que conocemos como los 10 mandamientos y escribió la ley en 2 tablas de piedra que después se copió con tinta en pergaminos para enseñarse al pueblo. Y recuerda que aquí en el versículo 3, Pablo hace referencia a que ahora Dios ya no escribe en tablas de piedra, sino en corazones, y que este nuevo pacto no se escribe con tinta, sino con el Espíritu de Dios.
Parece que está siendo despectivo con la ley, ¿no? Y mira lo que Pablo dice en los siguientes versículos. Y si el ministerio de muerte, y qué manera tan fuerte de llamar al ministerio de Moisés, ¿no? El ministerio de muerte. Y dice que si ese ministerio, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Pablo está mencionando lo narrado en Éxodo 34, que dice: cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Y unos versículos más abajo, en Éxodo 34, dice que en cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Claramente, esto aquí se refiere a aquello. Entonces, ese ministerio de muerte sí es el de Moisés, un hombre como no hubo otro en Israel. Aquí leemos: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. ¿Y es un ministro de muerte? Y un versículo antes, en Deuteronomio 34:9, leemos que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Y es un ministro de muerte? Y luego Pablo dice que si ese ministerio de muerte fue glorioso, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Y luego dice: porque si el ministerio de condenación, ¿qué términos? Ministerio de muerte, ministerio de condenación, pero tiene gloria. Sin embargo, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso, no tiene gloria. Tenía gloria, pero ya no tiene gloria, parece decir, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Es decir, no es que perdió su gloria, no es que no tenga gloria, es solo que hay una gloria mucho más grande que la opaca. Pero luego otro término, mira: porque si lo que se desvanece fue con gloria, se desvanece, mucho más es con gloria lo que permanece. Mal entendido este pasaje hace que uno crea que Pablo está hablando peyorativamente de Moisés y de la ley mosaica, como si ella fuera algo que debiéramos evitar. Un gran sector de la iglesia ha caído en lo que en teología se conoce como antinomianismo, del griego nomos, ley. Son antiley de Moisés. Pero hay un problema con esa perspectiva, y es el mismo problema para quien interpreta este pasaje como entendiendo que la ley es defectuosa. Porque en la carta a los de Roma, una carta que era mucho más teológica que esta de Corintios, Pablo escribió: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que Pablo no era un antinomianista. Y en Romanos 2 dijo que los que cumplen la ley serán justificados. Pero luego en Romanos 3 leemos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Y 3 versículos más abajo dijo: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Y a Timoteo le escribe: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Estos pasajes crean confusión en muchos. Parecen contradecirse, ¿no? Hasta que entendemos el pensamiento de Pablo, que no está despreciando la ley, sino mostrándola, usándola en la misma forma en la que Dios la usó, como guía para conducirnos a Cristo, a fin de que en Cristo seamos justificados por la fe. Cuando leímos a Pablo decir que la ley nos justifica, es porque la ley nos conduce a Cristo y la fe en Cristo nos justifica. Y es que antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. ¿Cuál es el propósito de la ley? Evidenciar nuestro pecado. Lo vimos cuando estudiamos Romanos. La ley va a mostrarnos que somos barro y después mostrarnos que el barro no puede, por más que se esfuerce, ser perfecto delante de Dios. Es barro y siempre será barro.
La ley nos exhibe y nos define cortos e incapaces de reconciliarnos con Dios por nosotros mismos. Y por eso nos lleva a Cristo. Nos hace necesario un Salvador fuera de nosotros, porque, repito, por nosotros mismos no podemos. Y al poner nuestra fe en Cristo, sin ningún esfuerzo de nuestra parte, somos reconciliados con Dios por los méritos de Cristo. La ley no nos quería cumpliendo reglas. La ley nos quería mostrar que sin importar cuántas reglas cumpliéramos, siempre habría algo con lo que nuestro corazón carnal no iba a poder. Algo más fuerte que nosotros. Eso es lo que Pablo le decía a los de Roma. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero no es que la ley sea mala. Lo que pasa es que yo soy malo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Eso hace la ley, mostrar mi pecado y apuntar a la necesidad que tengo de Cristo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Agrego lo que Pablo le dijo a los de Galacia. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La ley es parte del plan de Dios. La ley nos revela las exigencias morales de un Dios santo y nos muestra la bajeza e incapacidad nuestra para vivir a la altura de lo que Dios quiere. No podemos cumplir la ley, no porque la ley sea mala, sino porque es inalcanzable. No fue construida como medio de reconciliación, sino como evidencia de lo lejos que estamos de Dios y de lo mucho que necesitamos a Cristo. Pablo también escribió a los Gálatas: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Repito, la ley nos conduce a Cristo. Ese es su propósito. Hace rato leíamos lo que parece decir que la ley se desvanece, pero no dice que se desvanece. En griego dice katargumenon, que se vuelve inactiva. Y eso sucede, en griego dice, a través de la gloria. A diferencia de la otra, que en griego dice menon, es decir, continúa. La primera se vuelve inactiva, la segunda continúa, y en griego dice que continúa en la gloria. No es que la ley deje de funcionar, más bien la ley nos conduce a Cristo y ahí cumple su propósito. Por eso después se vuelve inactiva en cierto sentido. Ya nos condujo a Cristo, por eso ya no estamos bajo la ley, pero ahora somos conducidos por el Evangelio. Y en el Evangelio la ley cobra sentido, porque ahora entendemos que la ley nos testifica de Cristo. Por eso Cristo dijo: porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Es decir, si tienes una mala lectura de Moisés, vas a tener una mala interpretación de lo que yo digo. Pero entonces, ¿por qué leemos en 2 Corintios que la letra mata? Bueno, algunos no notan esto.
Pablo no usa el término nomos, no dice la ley mata, no dice los mandamientos matan, no dice el pacto viejo mata. En griego dice grama, la letra. La letra es la que mata. Lo dice en una época en la que la retórica era altamente valorada. La elaboración de discursos, la oratoria, el hablar con sabiduría, el hablar con elegancia, con fluidez. Y Pablo dice, la letra mata, porque las palabras matan. Incluso una predicación mata, porque alguien que escucha la palabra pero se rebela contra lo que Dios dice en su palabra, va camino a la muerte. Por eso la letra mata, y también la teología mata, y los buenos libros matan, y las buenas enseñanzas matan. Por eso el mismísimo Moisés y todo lo que nos enseñó también puede matar. Pero no es lo que dice, no es lo que Moisés habló, no son las palabras, sino más bien cuando las palabras son solo palabras. Mira, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse, de nuevo, de volverse inactivo. Pero mira esto, Moisés se cubría el rostro, nosotros somos francos. Pero ese no es el problema, el velo era para que Cristo lo quitase. Si hoy podemos ser claros, no es porque somos mejores. No hemos entendido bien este pasaje si creemos que eso es lo que dice. Moisés tenía que hablar desde detrás de un velo, nosotros ya no. El velo era necesario hasta que Cristo lo removiera. Pero mira lo que sigue diciendo, pero el entendimiento de ellos se endureció. En griego es se petrificó. Se puso duro como una roca, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Ya vino el Cristo, la ley ya hizo su tarea de conducirnos a Él, pero ellos siguen con el velo puesto, ese velo que Cristo quita, pero el velo sigue ahí porque ahí no está Cristo. Por eso, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y luego dice esto que suele ser algo que generalmente sacan de contexto. Ahora bien, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No significa que somos libres para hacer lo que querramos. Leámoslo en su contexto. La ley nos mostró esclavos, pero ahora en Cristo somos hechos libres. No por nuestro esfuerzo, sino por su obra. El versículo anuncia el Evangelio. Y nos dice que donde no está Cristo hay un velo. Donde no está Cristo hay esclavitud al pecado. Pero donde está Cristo hay libertad. Y el velo ha sido quitado. Y luego dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, es decir, ellos tienen velo, nosotros ya no. Eso es lo que significa esa frase. Nosotros con el rostro descubierto y ya sin el velo podemos contemplar la gloria del Señor, aunque no en todo su esplendor, porque somos incapaces de entenderla o de soportarla, pero la contemplamos como en un espejo del primer siglo. La vemos algo distorsionada, pero a pesar de ello nos transforma a la imagen de Cristo de gloria en gloria, de la gloria de la ley a la aún mayor gloria del Evangelio. Por eso tomamos este ministerio muy en serio. No desfallecemos, renunciamos al oculto, renunciamos a lo vergonzoso, no truqueamos lo que hacemos, no adulteramos la palabra. Hablando de lo de la letra mata, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, hablando de que hay un velo, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Cuando Pablo escribió que la letra mata, no estaba expresándose mal de la ley, más bien nos estaba advirtiendo que cualquier conocimiento sin el Espíritu nos lleva a la muerte, incluso el Evangelio, para quienes el Dios de este siglo cegó su entendimiento. La letra mata, y eso significa que todo lo que podamos decir o escribir con algunas de estas
nos llevan a la muerte. Así lo haya escrito Moisés, así lo haya escrito Pablo, incluso así lo haya escrito Dios en una tableta de piedra o un sacerdote en un pergamino. Si la letra es solo letra, solo muerte viene de ella, porque el mismo evangelio puede llevarnos a muerte. Mira, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero mira lo que pasa con esta predicación. Es piedra de tropiezo para los judíos. Cristo es piedra de tropiezo para los judíos y es una necedad. Otras versiones dicen es una locura para los gentiles. Predicar a Cristo, el Señor de todo, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, puede ser también piedra de tropiezo o locura para algunos. Por eso también les dijo: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. La letra por sí sola mata. Por eso al principio de la lectura leíamos que Pablo dijo: son carta de Cristo redactada por nosotros. Si solo somos carta de Pablo, solo somos letra y la letra mata. Pero si somos carta de Cristo, su espíritu nos da vida. La letra por sí sola mata. Y así es como la ley mata. Y el evangelio mata. Y la teología, y las predicaciones, y las frases religiosas. Pero cuando Cristo usa las palabras para revelarse, y tú puedes percibir su mensaje, y la letra ya no es solo letra, esa es la voz del Espíritu, enseñándote, mostrándote el Evangelio. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Eres barro, en ti no hay vida, pero Él en ti es la vida eterna. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.